Para mi, la veritat és que dona gust veure la sala sina plena perquè és senyal de que el conferenciant o la persona que ve té millor i independente. Aquesta nit anem a presentar un llibre de novel·la negra, Crímenes exquisitos, i vull dir-vos que jo, que vaig per la meitat, és un llibre que la veritat enganxa molt i estic segura que tingueu molt de gust de llegir. Jo sols vaig a presentar-vos un poc els components de la taula. Vicente Garrido és l'autor, junt amb Nieves Abarte, de la novel·la. Ja és conegut per nosaltres en altres presentacions que ha fet de llibres sobre estudis, sobre assajos. A més, és professor de la Universitat de València. Després està l'alcalde, us he explicat el que seu, i per últim està José Martínez Bassa, que és Sabiero, és criminòleg, i és intendent principal de la policia de Lleida. A més, és llicenciat en dret i em sembla que ha sigut alumne de l'institut també. Per tant, ara, té la paraula José Martínez. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la presentación de Crímenes exquisitos de Vicente Garrido y Nieves Abarca. Y en primer lugar lo que quisiera es agradecer la amable invitación y colaboración para la realización de este acto del Ayuntamiento de Xàbia y muy especialmente a su alcalde, José Chulví, por su, la verdad es que amabilísima y fácil colaboración en todo, y también a la concejala de Cultura, doña Amparo Lupé, y a Pepa Rosa, técnico de Cultura, a las que les agradezco muchísimo la facilidad con la que se puede organizar un acto de este tipo cultural. Y bueno, para empezar a introducir la novela os voy a poner un vídeo para que vayáis entrando en calor. Los enlaces o las cuestiones que me vinculan a la novela, en particular esta, la novela negra a mí me encanta, en particular esta, ya cuando la leáis sabréis por qué tiene más interés para mí, pero muy especialmente quiero destacar que la novela negra son novelas policíacas, novelas de ficción, pero con trazas de realidad, que lo que vienen a representar es investigadores, gente perspicaz, introvertida, que trabaja y vive en un mundo normalmente bastante deteriorado. Esa gente, esos investigadores, la mayor parte de ellos son policías locales, de ahí digamos mi nexo en común. La más conocida de todas, por ejemplo, en las novelas de Sherlock Holmes, el inspector Lestrade era de Scotland Yard, que en definitiva es la policía local de Londres y por tanto una de las mejores policías del mundo. También, por ejemplo, el comisario Roy Grace, de las novelas de Peter James, también muy conocidas, también es el comisario de la policía local de Brighton, en Reino Unido. Y en esta novela, en Crímenes exquisitos en particular, pues también aparece tanto Scotland Yard como la policía local de Whitby, todas británicas. La verdad es que es una novela muy interesante, donde, como podéis ver, el morbo que genera y
las cuestiones sobre psicología, ¿no? Y por qué la mente humana, porque hay gente que puede aparentar una cosa y ser otra. Son cosas que desde luego saltan a la vista, además por la presencia de la gente, que atrae mucho al ciudadano, ¿no? A las personas. Y la verdad es que en este aspecto, ¿qué se puede decir también del autor de la novela? Vicente Garrido es un mundialmente conocido criminólogo cuya reputación y fama le precede, y además de ser un prolífico y apasionado investigador científico, encima ha tenido tiempo para poder dedicarse y darnos un lujo como es su primera novela, que además está siendo un éxito brutal. Y bueno, sin más, en esta presentación me gustaría ya dar paso al alcalde de Xàbia, don José Chupí. Bona nit. En primer lloc, donar-li la benvinguda a Vicente Garrido i també l'agraïment per voler compartir amb ciutadans i ciutadanes de Xàbia esta novel·la i la presentació de la novel·la. Com no, també donar-li les gràcies a José per aquesta presentació que ens ha posat un poc, que ha ambientat un poc i ens ha posat un poc en situació, en el que és la novel·la. Jo sempre he dit que per a Xàbia és una oportunitat i és un luxe el que tantes i tantes persones de fora d'este poble i moltes altres que també han nascut d'este poble puguen o ens mostren tot allò o ens oferisquen tot allò que verdaderament com a poble pot ser una oportunitat. Jo sempre he dit que hem d'aprofitar en el bon sentit de la paraula a tots aquells visitants, residents, persones del nostre poble que destaquen en el món de l'esport, de la cultura i de l'art, en moltes qüestions de la vida que així en este poble sí que tenim. Per tant, és verdaderament una alegria i un privilegi poder tindre també. Fa poques setmanes presentàvem un altre llibre de Vicent Soler, catedràtic d'Economia a la Universitat de València, també una persona que té casa en Xàbia, i la veritat és que és algo que ens dona valor com a poble, que ens enriqueix com a poble, i és algo que penso que mai podem estar suficientment agraïts a tots els que decidiu ser part d'este poble. Per tant, a ells, Vicente, moltes gràcies també per haver decidit que este també seria part de la teva vida, anaves a passar la passes així en el nostre poble. Per a nosaltres també res més. Jo trobo que tots així heu vingut a sentir a Vicente Garrido i jo ho crec en ell. Simplement vaig dir una cosa: si em veu que mal si me'n vaig, no és que m'haig assustat ni que m'haig avorrit, sinó que tinc que anar a entregar uns trofeus i no sé si al llarg de l'acte em veureu que mal si me'n vaig. Disculpeu-me, però moltíssimes gràcies i moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per aquesta recepció tan fabulosa i fantàstica. I jo vull dir que jo tinc casa a Xàbia des de fa 20 anys, però a més jo pago els impostos així. No tinc padronats. No ho voto, estic en Xàbia però amb totes les conseqüències. La cosa és que tinc que anar a València a treballar, però el meu cor està així i la meva casa també. Jo me vaig a l'alçar i vaig a donar una pequeña charla con criminologia y misteri i tot això. No, vaig a veure. Muy bien. Crímenes exquisitos es una especie de ciclo que se cierra en sí mismo. Quizás sorprenda, tengo algunos alumnos, he tenido algunos alumnos en criminología, también estaban aquí en Xàbia, no sé si están ahora porque sin gafas no veo nada, pero bueno, más o menos los encuentro luego.
No sé si sabéis que la criminología surge, sobre todo, bueno, como otras muchas disciplinas sociales, la psicología, la moderna educación, surge pues, a finales del siglo XIX sobre todo. Porque a finales del siglo XIX es cuando surge el crimen en un sentido moderno y también la policía. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Y lo tengo escrito en uno de mis libros, que también Pepe tuvo la amabilidad de hacer una presentación. Yo siempre he dicho que Jack el Destripador, este famoso asesino, no tuvo, en ese momento no tuvo enemigo. Cuando ya el Destripador actúa, que es en el Londres de 1888, ¿verdad? Londres victoriano, Scotland Yard apenas existía. De hecho, la policía, la única policía organizada en Europa que existía como tal, con unos equipos ya de investigación formados, que hoy en día podríamos llamar la policía judicial, era la policía francesa, ¿no? En el famoso Quai d'Orsay, ¿no? Que luego inmortalizaría, ¿verdad?, Simenon en sus obras del inspector de Maigret. Pero en el resto de Europa, y por supuesto esto también incluía el resto de aquella época, mundo civilizado de Estados Unidos, en el resto de Europa la policía se estaba formando. Y aquel el Destripador actúa en una época en la que no hay luz eléctrica, por lo menos no de manera generalizada. Actúa cuando no existían las huellas dactilares. Ya no hay que hablar, por supuesto, de otras cosas mucho más modernas como el ADN, etc. La sangre humana y sus tipos todavía no se había descubierto. Por consiguiente, lo único que había era la posibilidad de observar, básicamente. Y como es lógico, pues quizá la obtención de determinadas pruebas o prendas que pudieran ser derivadas o pudieran ser atribuidas a tal persona en particular, ¿no? Una prenda que se ha perdido, una carta, etc. Pero todo aquello era una labor fundamentalmente de patear la calle, ¿verdad?, de vigilancia. Entonces, ¿qué ocurre? En Londres, en 1888, con esas lámparas, ¿verdad?, de queroseno, con esos uniformes pesadísimos, esas botas de la policía de aquella época, estar detrás en un municipio o en un barrio tan poblado como era Whitechapel en aquellos años, donde la niebla era todavía niebla, ¿verdad? Y no esta niebla que parece ser que es mucho más ligera de la que existía entonces, y capturar a una persona que se movía, pues quizá con ayuda externa, pues en las callejuelas de Londres era una proeza. Desde aquella época la policía avanza, la policía investiga, pero también lo hacen los criminales. Cada época tiene sus crímenes. Cada forma de entender la sociedad tiene también formas de entender el crimen. Por ejemplo, con el desarrollo de la moderna tecnología se ha desarrollado el crimen tecnológico. De tal manera que siempre se suele decir que la policía va detrás del criminal. Yo no diría que va detrás en el sentido de que sean peores o sean menos inteligentes, pero va detrás en el sentido de que la creatividad la pone el criminal. Es decir, el criminal es el primero que crea el tipo delictivo. Si antes no hay personas que cometan un determinado tipo de delito, por ejemplo, los robos a través de Internet o la prostitución infantil a través de Internet, etc., la policía no actúa, porque sencillamente ese tipo de acto no se ha producido. Entonces, ir por delante significa que, como es lógico, la persona que comete el crimen es la que tiene que mover en primer lugar la ficha, y en este sentido la policía va detrás. Y es una especie de pugna creativa, unos intentando quedar impunes a través del delito, los otros evitando lo contrario. Y probablemente será así hasta el final de los tiempos, ¿no? La policía ha de ir buscando encontrar cómo resolver el nuevo problema que van planteando cada vez más los delincuentes. En esta novela, en Crímenes Exquisitos, planteo también una situación parecida, ¿verdad? Y como antes ha dicho antes Pepe, he tenido el tiempo de escribir un libro. Y esto es así porque muchos de las personas que han hecho desarrollar y avanzar la criminología se sintieron atraídos precisamente por la literatura. Por ejemplo, si veis CSI, ahí aparece con mucha frecuencia, dicho de una manera más o menos explícita, uno de los grandes principios de la criminología. Es el principio de la transferencia, también llamado el principio del local, que dice que todo criminal al actuar deja algo en la escena del crimen y se lleva algo. ¿Qué es lo que deja? Pues deja vestigios de sus prendas, o deja polvo, o deja una huella, o deja un cabello. ¿Qué es lo que se lleva? Se lleva cosas del escenario en el que ha estado.
perdón, desde sangre de la víctima se ha cometido un asesinato, hasta un desgarro en la ropa, si se ha enganchado en algún sitio, en fin, como podéis entender, las posibilidades son ilimitadas. Este principio es el que fundamenta toda la ciencia forense, es decir, toda aquella ciencia que está destinada precisamente al examen de las pruebas o evidencias con objeto de detener al culpable. Pues bien, Locard, que fue un químico francés del siglo XIX, aunque buena parte de su obra la hizo en el siglo XX, y que fue el fundador del primer laboratorio de criminalística en el mundo, en concreto en la ciudad de Lyon, escribió que su afición y su interés por la tecnología vino por las lecturas de las novelas de Sherlock Holmes. Porque él se quedaba, digamos, entusiasmado, ¿verdad?, cuando observaba las descripciones de Holmes a abuela pluma, ¿verdad? En tanto en cuanto veía entrar una persona, Holmes con un gesto grave decía: ya veo, usted ha servido en la guerra de los Boers, es herrero, acaba de recorrer 20 millas andando, tiene un grave problema de corazón, ¿no? Y entonces el hombre se quedaba diciendo: es increíble, ¿cómo lo ha sabido? Y por supuesto Watson enfrentaba esta duda, pero Holmes, ¿cómo diablos ha sabido deducir todo esto? Y él contestaba: elemental. Elemental, de Watson. Locard se preguntaba, ¿acaso los científicos no podemos llegar a esas conclusiones sin tener las dotes extraordinarias de observación de Holmes? Él era un experto en el estudio del polvo. Entonces él dijo: ¿acaso yo, si analizo, ¿verdad?, los restos o residuos de polvo que presenta la persona en su ropa, en su calzado, yo no puedo decir dónde están? ¿Veis entonces cómo la literatura iluminó una de las mentes más extraordinarias de la moderna criminología y ayudó a desarrollar la gran ley del principio de la transferencia? Repito, toda la ciencia forense, el estudio de las huellas, el ADN, las trazas derivadas de los objetos, fibras, etcétera, se derivan de este principio. Ningún criminal puede actuar sin dejar algo en la escena del crimen y sin llevarse algo. Por supuesto, hoy en día muchos criminales procuran evitar esto y algunos de ellos intentan protegerse de lo más posible, ¿verdad? Pero bueno, yo os estaba comentando esto porque en verdad a mí me pasó lo mismo. Mi interés por la criminología viene también del mundo de la literatura. Me interesó desde un principio, ¿verdad?, el mundo del crimen y el mundo de la investigación por la literatura, por las novelas literarias como a Pepe, pues me entusiasmaron pues los grandes de la literatura, las clásicos, ¿no?, Maigret, Holmes, Lupin, pero luego también otros muchos autores de la novela, vamos a llamarle victoriana o gótica, británica, sobre todo Dickens, Wilkie Collins. Luego ya la literatura más moderna, realista, ¿no?, lo que se llama, en francés se llama hard-boiled, que viene a significar como la literatura policíaca fuerte, ¿verdad?, con una dosis de violencia importante. Y ese interés literario en el crimen me llevó a interesarme en la criminología, no solamente, ¿verdad?, desde el punto de vista de la investigación, sino que yo también he tenido otras inquietudes, ¿no? He trabajado mucho en el campo de la prevención, con los niños, los jóvenes, que es un tema que me preocupa mucho. También he trabajado en programas de rehabilitación con gente adulta, pero sí que es verdad que uno de mis grandes ámbitos de investigación ha sido el crimen, en su sentido más grave, quizá, ¿no?, los psicópatas, los asesinos en serie, los agresores sexuales. Esa ha sido siempre una parte que me ha interesado mucho. Eso ha venido justamente de mi interés por la literatura, esa fascinación, ¿verdad?, que sobre mí ha ejercido intentar comprender, ¿verdad?, ese tipo de personas. Luego, al cabo del tiempo, después de más de 25 años de ejercicio profesional, no sé si he avanzado mucho más en esa comprensión, pero al menos creo que puedo hacerme una idea, ¿verdad?, de cosas que antes sencillamente no sabía, porque estaba simplemente, pues, abriéndome un campo a través de la imaginación. Ahora ya tengo algunos conocimientos y puedo tener algunas ideas más aproximadas. Bien, la cuestión es que en Crímenes Exquisitos entonces quiero decir, escribo una novela un poco como agradecimiento a tantas novelas fantásticas que me acompañaron de joven y que me hicieron pasar cientos de horas, miles de horas extraordinariamente felices. Algunas veces aquí en Javea, en el verano, cuando era joven, otras muchas horas simplemente en mi casa. No sé, creo que los buenos lectores tenemos que agradecer tanto a los escritores de ahora o de hace 100 o 200 o 300 años, ¿no?, todo aquello que nos
nos han dado de felicidad, porque es prácticamente insustituible, ¿verdad?, el placer de la lectura. En una época, además me gustaría decirlo, en una época en donde, bueno, pues, a pesar de que yo creo que siempre la lectura será un elemento muy importante en la vida de la gente, es una época donde los medios visuales alcanzan un gran protagonismo, ¿no? Y bueno, pues estamos en un lugar de incertidumbre, no sabremos, el libro electrónico es una realidad, pero tenemos que ver el futuro con una cierta inquietud, no sabemos muy bien exactamente pues, si los medios audiovisuales y ese mundo, ¿verdad?, del ciberespacio, pues cómo va a transformar la lectura y en qué sentido, si va a ser para peor o para mejor. Muy bien, ¿qué vais a encontrar en Crímenes Exquisitos? Crímenes Exquisitos tiene para mí y para Nieves Abarca, que es una amiga, una escritora estupenda, una coruñesa que tiene también, su padre era valenciano y entonces también tiene una relación, ¿no?, con esta comunidad. Pues Crímenes Exquisitos para mí tiene tres cosas importantes, o por lo menos han sido tres las cosas que yo y Nieves hemos intentado, por encima de todo, introducir. En primer lugar, una apuesta particular por un estilo determinado. Esta no es una novela para personas que se, digamos, asusten fácilmente, no porque sea una novela de terror, no lo es una novela policíaca, sino porque he intentado que en la novela aparezca la mente del asesino en serie o del psicópata, ¿verdad? Entonces he intentado describirla tal y como yo he ido aprendiendo con el tiempo, hablando con ellos, unas veces ayudando a la policía a capturarlos, otras muchas veces interrogándolos en las cárceles. Entonces, ¿cómo expresar eso si no me detengo en su acción criminal? Hay otras posibilidades, y de hecho en el libro aparecen, ¿verdad?, reflexiones y pensamientos, no solamente a la hora de cometer el crimen, pero realmente la esencia de su mente aparece en el crimen. Lo digo porque hay algunos crímenes que están descritos de manera cruda. No, por supuesto, nada que no podáis leer, ¿de acuerdo? No es un libro sádico ni nada por el estilo, pero sí que es verdad que donde quizá algunos autores harían una elipsis, simplemente ¿verdad?, sería como una especie en el cine de fundido en negro. En este caso no, en este caso tenéis que aguantar, porque aparece la descripción de los crímenes. Pero repito que eso es una apuesta estilística intencionada. Es decir, el libro intenta ser enormemente realista. Por eso en el libro aparecen pues tacos, de manera habitual, porque la gente habla así, ¿no? Estoy recordando lo que dijo un amigo mío, Paco Pérez Avellán, en la presentación del libro en Madrid. Por ejemplo, nada más empezar el libro, aparece la siguiente frase: hacía un frío de cojones. Pero ese es el modo que nosotros pensamos cuando hace mucho frío. Si es el caso de una madrugada muy fría en Vigo, junto, ¿verdad?, a la ría, con más razón. Entonces, cuando Valentina Negro, que es la protagonista de la novela, se viste de cebo, una prostituta, para capturar a un violador, allá hace mucho frío. Ella no dice qué frío más intenso tengo, hay que ver, no sé, cómo me estoy helando por el frío que hace. No, la gente lo que dice es: hace un frío de cojones. Bueno, entonces, lo que quiero que entendáis es que esto es una novela de ficción. Ya veis que yo hablo mejor, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que hay un esfuerzo por describir un lenguaje realista, que es el lenguaje de como hablamos nosotros todos los días, más en un contexto de la investigación, de la policía, etc. No es un libro de poemas, no es un libro lírico. Entonces, os pido por favor que tengáis en cuenta que se trata de un ejercicio estilístico, ¿no? Es una cosa que ya le dije a mi madre: por favor, mamá, piensa que sigo siendo tu hijo. No te asustes por lo que estás escribiendo, mamá, por favor. Quiero tener la buena opinión que tengo. En fin. Así pues, esta es una primera característica. Una segunda característica es que he intentado seguir con una de las grandes, ¿cómo diría yo? Como una de las grandes columnas vertebrales de una buena novela negra. Y es que una buena novela negra describe su época. Y eso es así. En un sentido más amplio o en un sentido más estricto. Una buena novela negra describe su época. ¿Por qué? Porque una buena literatura de ficción policíaca, negra, de suspense, de thriller, como queréis llamarlo, necesariamente muestra y refleja aquellos elementos de la sociedad que supuran dolor, violencia, injusticia.
y que duda cabe que cada época tiene sus formas de presentar justamente ese dolor, esa injusticia o esa corrupción, o como queréis llamarlo. Y dado que en la novela negra los responsables de esa injusticia, de ese dolor, etcétera, son los protagonistas de las acciones, puesto que en la novela policíaca buscamos a alguien que es un criminal o es un delincuente de algún tipo, necesariamente estamos reflejando esa sociedad, porque estamos reflejando el mal. Y al mismo tiempo que reflejamos el mal, explicamos, en cierto sentido, por qué ocurre. Y es de ahí donde viene la crítica, ya sea porque hay corrupción, ya sea porque hay determinados sectores de la sociedad que no tienen ningún tipo de protección, ya sea porque hay personas en situaciones muy precarias que deben de correr grandes riesgos simplemente por sobrevivir, por las circunstancias que sean, ¿no? En cada país, en cada época, siempre hay sus propias constantes acerca de por qué existe la corrupción, el mal, la injusticia y el crimen. Y haciendo ese análisis necesariamente retratas la sociedad, porque estás mostrando sus puntos oscuros. Y en ese sentido la crítica viene no de un discurso ideológico, sino simplemente de la mera descripción de esa realidad. Nosotros hemos intentado respetar esa gran tradición de la novela negra, pero con una diferencia. En las novelas policíacas tradicionales, los personajes son perdedores. Lo que hacemos es un análisis de la parte débil de la sociedad. En la novela tradicional española, Manuel Vázquez Montalbán, Andreu Martín, Juan Madrid, también algunos más modernos, aparece siempre esos sectores donde la crítica parece más fácil o viable. Personas desprotegidas, gente que ha llevado una vida pues agotadora y por consiguiente se encuentra al borde de una situación vital. Un poco como si denunciando a las personas con menos poder dejáramos con mayor claridad la injusticia de esa sociedad que trata mal o que tiene poca piedad con estos perdedores. En Crímenes Exquisitos hemos optado por mostrar el lujo, de tal manera que lo que vais a encontrar en Crímenes Exquisitos son fiestas, en palacetes, son mansiones, es gente que viste muy bien, porque hemos intentado mostrar precisamente el mal con la siguiente perspectiva. El mal es más difícil de batir si aparece protagonizado por personas que tienen poder. Poder político, poder económico, poder social. Entonces, los personajes, los policías, por así decirlo, en Crímenes Exquisitos, se ven obligados a moverse en un mundo de lujo, porque hay actuado un asesino en ese contexto, pero además, durante el camino, durante la investigación, se van a encontrar con una serie de obstáculos y sorpresas que no esperaban, precisamente porque tienen que bucear en ese mundo de poder, de corrupción. Y es por ello que en Crímenes Exquisitos no solamente hay una trama central, que es el de un asesino en serie, sino os encontraréis con diferentes subtramas que tienen que ver con esos otros ámbitos del mal o de la injusticia o de la podedumbre de la sociedad, como es corrupción política, trata de blancas y otro tipo de lacras, ¿verdad?, que aparecen en la sociedad. Todo esto conforma lo que es un poco también hay una crítica a los medios de comunicación poco éticos. Todo esto transforma una especie de transbordo, ¿verdad?, donde operan los investigadores en la captura de un asesino en serie. La tercera cuestión que hemos querido destacar en la novela es la presencia, efectivamente, de la criminología, de un criminólogo. La protagonista principal de la novela es una inspectora de policía, Valentina Negro, pero luego hay un personaje secundario, aunque también importante, que es un criminólogo, que es Javier San Juan. Hay algunas cosas mías de Javier San Juan, simplemente porque me resulta más fácil describir mi trabajo que no inventármelo. Pero todos aquellos que busquéis paralelismos más allá de esto, por favor, olvidarlo, ¿de acuerdo? Porque yo no bebo tanto como bebes Javier San Juan, que no estaría mal, ¿verdad?, apuntarse a eso. Y tengo un poco ese aire de bon vivant, ¿no? Un poco ese aire irresponsable. Bueno, pues, pero sí que es verdad que Javier San Juan tiene una casa en Javea, va, ¿verdad?, a tomarse por las noches a la esquina algún combinado, algún olivoco, toma tapas en la trastienda, también en Champán, en la playa, ¿verdad?, de las Arenas. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a describir una tierra a la que quiero llamo como un lugar donde va a estar? Para hacer publicidad como Girola, pues la hago arqueología, como es lógico. En ese sentido sí que encontraréis cosas, pero bueno,
De ahora en adelante, por favor, entender que Javier San Juan es un personaje ficticio. Pero en todo caso, sí que me interesaba describir la labor del criminólogo. Y eso sí que creo que es una aportación interesante de la novela. El criminólogo como aquella persona que aplica sus conocimientos en la ayuda a la policía. No estos criminólogos tan fantásticos como aparecen en la serie de televisión, sino realmente la gente real, que a base de esforzarse da alguna ayuda a la policía. Yo creo que es una representación bastante realista de lo que es la figura de la criminología, ¿no? El criminólogo, una persona que interpreta claves de la escena del crimen desde el punto de vista de su especialidad, el análisis del comportamiento, el análisis de las huellas psicológicas, no el análisis de las fibras o del ADN, etc. Porque eso es una cuestión que tenéis que entender. La diferencia entre un criminólogo forense que trabaja elaborando perfiles y un científico forense tradicional es que mientras que un científico forense tradicional lo que hace es analizar las huellas físicas, una pisada de una bota en el barro, un fragmento de ropa que ha quedado manchada, por supuesto huellas dactilares, sangre, etc. Lo que hace un criminólogo forense es analizar huellas, pero huellas de comportamiento. ¿Cuáles son las huellas de comportamiento? Son las decisiones que toma el asesino a la hora de cometer el crimen. Por ejemplo, en uno de los casos en los que estoy trabajando actualmente, cometido precisamente en Alicante, en la provincia de Alicante, la mujer apareció asesinada con una bolsa en la cabeza. Esa bolsa no tenía ninguna función desde el punto de vista de su muerte. La mujer había muerto antes a través de golpes en la cabeza. Sin embargo, el asesino le puso una bolsa en la cabeza. Una bolsa de estas que aparecen en las papeleras, ¿verdad? Para colocarlas y que los residuos que vienen. Eso es una decisión, eso es una huella de comportamiento. ¿Qué quiso decir el asesino con eso? ¿Qué pretendió con esa decisión? O cuando alguna persona aparece esposada, ¿fue algo necesario esposarla? ¿Quiso controlarla para que no se defendiera? ¿O implicaba algún tipo de símbolo? ¿Satisfacía alguna necesidad particular del sujeto? ¿O el propio análisis de la víctima, lo que llamamos el estilo de la víctima o la victimología? ¿Por qué eligen estas víctimas en el caso de un asesino o de un violador, ¿no? Todo esto nos habla de las necesidades del asesino, de sus fantasías, ¿no? Son elementos de expresión emocional. De tal manera que, ciertamente, el asesino se expresa a través de sus crímenes, ¿no? Y cada uno de sus crímenes es como un capítulo de una historia que él quiere relatar. Tenemos que entender los capítulos para poder comprender la historia. Esto es un poco la filosofía, ¿verdad?, del análisis de lo que es un perfil criminológico, de la labor del criminólogo forense. Entonces, justamente esto es lo que sucede en Crímenes Exquisitos. Hay un asesino muy complicado, plantea desafíos extraordinarios porque el asesino recrea obras de arte. Esto es todo lo que voy a decir. ¿Y qué significa exactamente eso? La policía busca a través de las evidencias, pero cuando no hay evidencias, cuando no hay testigos, se encuentra frente a sus mayores desafíos, porque los caminos naturales para la investigación no existen. Entonces, es ahí donde puede ser interesante la labor del criminólogo, ¿verdad?, aportando ideas sobre lo que quieren decir las decisiones o actos que toma el asesino a la hora de cometer el crimen, la lectura de las huellas de comportamiento. Una actividad fascinante, muy interesante. Y creo que es la primera vez en una novela policíaca que esto aparece como un elemento esencial. Ahora bien, el libro no es una clase de criminología, es un libro que pretende, ¿verdad?, explicar teorías ni nada por el estilo. Es un libro de pura trama, de suspense, es un thriller donde, en fin, a pesar de su gran volumen, pues creo que, en fin, por las evidencias que estamos recogiendo de los lectores, ¿no? La propia Amparo ha sido tan amable de llevar ya medio libro y dice, y si lo puedo contar, si tú me lo permites, ayer asistió a una cena, pero y a pesar de que había bebido un poco, que ya era tarde, pues he bebido un poco, no me lo he dicho. Bueno, yo creo que sí. Bueno, pues, en fin, a pesar de que había un poquito y llegó tarde a casa a la 1:30, fue directamente a leer el libro. ¿Entiendes? A la 1:30, un poco achispada, y sin embargo no puede dormir sin leer las páginas de Crímenes Exquisitos, ¿no? Eso a mí me parece que es verdaderamente una de las cosas más bonitas que me pueden decir, ¿no? Tan interesante y te atrapa. Y además, como me gusta decir a mí, cosa que le produce mucha satisfacción a mi editor o editora,
Es probablemente uno de los socios más baratos que hoy en día podéis tener. Fijaros, 800 páginas, 22 euros. Sale a 5 céntimos el capítulo aproximadamente. Esto ya no se puede, ¿verdad? No se puede tener un ocio más largo que este, porque te vas al cine, compras unas palomitas y una Coca-Cola y te vas a gastar ese dinero. Imaginad la de horas y horas que tenéis si os interesa la lectura de Crímenes Exquisitos. Muy bien, pues simplemente para terminar, un par de ideas más. Uno que, a pesar de que el libro tiene una fuerte crítica y una carga social, el libro está pensado, como antes he dicho, para entretener, de tal manera que hay una estudiada construcción de los personajes, hay una historia de amor, hay diferentes subtramas, todas ellas muy interesantes, por lo menos este ha sido nuestro propósito. Y en este sentido creo que, por lo que estamos viendo, hemos conseguido, ¿verdad?, que haya una trama muy interesante dentro de un trasfondo que refleja la realidad de nuestro país. Y una segunda idea es que también hemos procurado reproducir con mucha exactitud cómo es una investigación. Muchas veces esto no se hace bien en las novelas. En ocasiones porque los escritores consideran que se trata de algo que pueden prescindir de ello, en otras ocasiones porque tampoco lo saben, no se han tomado la molestia. En todo caso, muchas veces porque los derroteros de la acción nos ponen en otro lado. Para nosotros fue muy importante explicar de una manera minuciosa cómo se lleva a cabo una investigación criminal, ¿no? Las reuniones que se tienen que hacer, las vías muertas, las hipótesis, las sustracciones, los avances, por pequeños que sean. Todo esto, por supuesto, repito, supeditado a una trama donde todo esto tiene sentido y va haciendo que avance lo que es la novela, de tal manera que vosotros os emocionáis, os preocupáis, os interesáis al mismo tiempo que los propios policías y los propios investigadores van avanzando, van interesándose y van consiguiendo progresos, por pequeños que sean. Y también deciros que es una novela donde todos nos reconocemos, porque hablamos de nuestra cultura, ¿verdad? No ya simplemente de nuestra cultura local, javea, sino son personajes que nos reconocemos en la forma de hablar, las cosas que comemos, en el modo de reaccionar, y a mí me parece que esto es algo importante, ¿no? Muchas veces caemos en el tópico de copiar a los americanos o a los ingleses o ahora a los nórdicos que están de moda, y yo creo que esto también es un error, ¿no? Porque esa es su cultura, ¿verdad? Por interesante que sea. Es decir, que en Suecia o en Finlandia la gente reacciona de una manera determinada, ahí todo el mundo se muere de frío, como no puede ser de otra manera, todo está helado, cuando sale del coche de la policía, todo está a 30 bajo cero. Bueno, esta no es nuestra realidad, ¿verdad? Aunque quizá algunos inviernos pues en Albacete, en Zamora pase eso, pero bueno, esta no es nuestra realidad, ni nuestra realidad es ese carácter tan hosco, ni tan retraído, ¿verdad? Ni tan particular como los nórdicos. Ni nosotros tenemos la flema de los británicos, ni tenemos la posibilidad de llevar pistola en cualquier momento, ¿no? O esa psicología tan peculiar de los americanos o de los norteamericanos que conocemos sobre todo pues, las películas y las novelas. Nosotros nos desenvolvemos de otra manera y actuamos de otra manera, y creo que una cosa de la que estamos muy satisfechos es que hemos procurado introducir también esa cultura y esa realidad en la que rápidamente, cuando empezamos a leer el libro, nos identificamos. Sentimos que estamos leyendo algo que es nuestro, que nos pertenece. Y si esto que es nuestro y nos pertenece al mismo tiempo nos apasiona, pues mejor que mejor. Nada más. Muchas gracias por venir a este evento. Bueno, pues después de la interesante explicación, la verdad es que no he desvelado muchos detalles de la... No, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentarle algo a la gente. A ver, si no hay ninguna pregunta. ¿Un segundo libro? ¿O el Millennium? Bueno, es una pregunta interesante. En realidad, si coges este libro y miras la letra, que no es que sea una letra pequeña, pero no es una letra muy grande, yo creo que en este libro está el primer y segundo volumen de Millennium. Porque el libro de Millennium me parece que tenía como 600 y pico páginas, en letra más grande, este tiene 800, entonces en letra más pequeña. Pero, bueno, yo pienso que
vosotros decidiréis, ¿no? Si el libro tiene, pues, el libro ha empezado muy bien, pero es verdad que lleva un mes y medio en la calle, ¿no? Si el libro tiene la recepción que en principio anuncia, pues sí, porque me lo pasé muy bien. Es una labor ardua, escribir una novela, porque yo hasta la fecha, como ha comentado Pepe y también anteriormente Ampar, pues yo he escrito ya muchos libros de divulgación científica sobre criminología. Pero escribir libros de divulgación científica es, para mí al menos, relativamente fácil. ¿Por qué? Porque hay un código muy estructurado a la hora de escribir. Se trata de plantear una serie de tesis, luego presentar argumentos que muestren esa tesis. Por ejemplo, cómo ha evolucionado la policía. La policía ha evolucionado a medida que se ha ido desarrollando la sociedad industrial, ¿no? Por ejemplo. Entonces, te das cuenta que en la medida que se crean las grandes metrópolis de finales del 19, Londres, pero también París, etc., es necesario generar un cuerpo de policía organizado, científicos, el progreso de la ciencia, ¿verdad? Acordaros que el libro de Darwin aparece en 1859, la obra de Lombroso, que es el proceso que hayáis estudiado criminología, de 1876. El mundo estaba excitado, entusiasmado con el progreso científico. La policía organizada y moderna y la ciencia forense es el resultado de la unión de la sociedad industrial que cree en la razón científica promulgada por los científicos y los pensadores de la ilustración, juntamente con el sistema de producción industrial que genera grandes ciudades como lugares donde tienen que ir los empleados, ¿verdad? para permitir que exista esa mano de obra, ¿no? Que dé lugar al desarrollo industrial. Pues bien, esa por ejemplo podría ser la tesis, ¿no? Entonces a partir de ahí yo lo que tengo que hacer es encontrar argumentos y pruebas que avalen esa tesis, ¿no? Explicar tal cosa y luego poner ejemplos. Eso es básicamente cómo se hace un libro de ensayo. Pero claro, una novela no tiene nada que ver con esto. En primer lugar, tiene que ser algo original. Hacer algo original es realmente muy difícil, porque, ¿verdad? Se han escrito millones de novelas, se han hecho miles de películas, cientos de miles de telefilms. Tienes que encontrar, claro, absolutamente original es imposible, pero tiene que tener algo de original. Luego tienes que dar entidad a los personajes, tienen que tener capacidad para que nos identifiquemos con ellos. Luego tiene que haber toda una serie de elementos en la trama que te permitan apasionarte. La trama tiene que subyugarte, tiene que dejarte siempre en suspenso, porque tú quieres saber lo que estás siguiendo. Y esto es muy complicado, esa es la verdad. A mí me ha resultado muy divertido de hacer, me ha gustado mucho, pero me ha resultado muy complicado. Hasta cierto punto escribir con Miguel Sabarca ha supuesto una gran ayuda, porque el hecho de saber que otra persona está pendiente de tus capítulos para ella seguir escribiendo lo suyo, te obliga, porque sencillamente un día le puedes decir estoy enfermo, otro día le puedes decir te has olvidado, pero tienes que escribir los capítulos, porque otra persona está diciendo oye, yo tengo que seguir, ¿no? Porque este es el modo que hacíamos. Yo escribía los capítulos, yo se los enviaba, ella los revisaba, me los daba a mí, ella escribía los suyos, me los daba, yo los revisaba y seguía escribiendo, de tal manera que todos hemos escrito de una manera más o menos intensa todos los capítulos. Pero en resumen, me he enrollado. Me ha encantado escribir la novela, me lo he pasado súper bien. Me ha gustado tanto, que esté mal decirlo, ¿verdad? Ya se lo he contado a algunas personas, que muchas veces iba hacia atrás el libro por el placer de leerlo. En serio, digo, ¿qué es lo que pasa aquí? Claro, lo había escrito yo, pero quería volver a leerlo. Porque me gustaba leerlo. No porque estuviera escrito magníficamente, no soy, ¿verdad? No soy Javier Marías, no soy Mario Vargas Llosa, no pretendo darme las de literato en absoluto. Bueno, creo que el estilo puede ser más o menos logrado, ¿verdad? Para ser un thriller, pero bueno, no tengo pretensiones a ese nivel. Pero sí que es verdad que tenía mucho interés en verlo. Entonces, si realmente interesa a la gente y bueno, se vende un número, no tiene por qué darme para comprarme una casa de 500 metros en Javea por el estilo, ¿verdad? Pero bueno, simplemente pues que yo sepa que ha interesado a la gente, ya un poco el dinero de menos, que sepa que hay un número, no muy grande, pero sí un número significativo de fieles que están esperando, ¿no? Que quieren seguir leyendo. Yo creo que con eso yo ya me animaría a escribir un segundo libro. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a escribir este? Pues mira, hemos estado un año y medio, si bien es verdad que no pudiendo escribir todos los días, ¿no? Sino que a lo grande. Yo diría que un año y medio escribiendo, sobre todo fines de semana, algunos días
por algunas horas que he podido sacar en mi trabajo diario, ¿verdad? En la universidad o mis investigaciones o haciendo otras cosas, y luego también aprovechando mucho las vacaciones, eso es verdad, ¿no? Entonces, yo diría que sí, 1 año y medio aproximadamente. ¿Has sentit en alguna entrevista el dibuixar-se des de la psique criminal, no? I bueno, jo pensava que avui ho faria una miqueta, no? Però bueno, avui era solo la presentació del llibre. Però ha comentat lo del crimen este d'Alacant, però no ha dit el perquè de la bolsa de plàstic. Por favor, que siga un cas, sí. Bueno, el caso todavía está abierto, es decir, que no se ha juzgado. Yo tengo una teoría, que es que yo creo que porque la mujer no murió ahí, la mujer fue puesta de manera, digamos, intencionada, la mujer fue asesinada y ella fue puesta luego encima de la silla, ¿no? Entonces creo que esa bolsa es un signo de denigración, un signo como quitando humanidad todavía más al personaje, ¿no? Es una especie de intentar impresionar a la gente que lo vaya a ver, mostrando no solamente una persona asesinada, sino también humillada, ¿no? Porque esa bolsa ha quedado de una manera grotesca, lo que pienso. Con lo cual creo que el asesino conocía a la víctima, porque si no, no se hubiera tomado esa molestia, simplemente lo hubiera matado. Pero bueno, es mi interpretación. Respecto a que tu tema ya nos hemos coincidido alguna vez, ¿qué grado de perversión criminal tiene que tener o crees que tiene que tener como el autor para escribir un libro de estas características? ¿Sacamos fuera? Voy a decir de nuevo la ficción. De tal manera que, vamos a ver. Yo confieso que este tema me preocupaba y sobre todo por mi madre, porque yo pensaba, bueno, mi madre ya esta novela ya no me habla más, ¿sabes? Es un problema. Pero al final tienes que comprender que es ficción. Entonces, a pesar de que en la novela hay momentos muy subidos desde el punto de vista sexual y desde el punto de vista violento, como antes he explicado, creas o no, el principal problema, o la principal cosa que yo tengo, me consta que en el caso de Nieves también, es cuando escribo me da lo mismo que sea eso, que sea algo mucho más anodino como es una persecución o una conversación en una comisaría o en un bar. Es una cuestión, yo estoy pendiente del estilo, estoy pendiente de cómo tengo que escribir. Es decir, que realmente no se necesita ser en absoluto perverso ni tener ningún tipo de fantasía calenturienta, sino lo que tienes que saber es de qué quieres escribir. Dicho otra cosa, tienes que saber cómo escribirlo y por supuesto tener claro cuál es el concepto que tú quieres mostrar. Pero claro, yo solo tengo porque lo he estudiado, porque lo he visto, porque llevo un montón de años pues, estudiando y hablando y entrevistándome con todo tipo de criminales, ¿verdad? Violadores, asesinos en serie, maltratadores, ladrones, en fin. Entonces, claro, una vez que yo sé lo que quiero escribir, yo ya no tengo que tener ninguna otra sintonía emocional, simplemente, aunque sea quizá un poco decepcionante para el lector, pero yo no tengo por qué ponerme, ¿verdad?, en situación de trance o como si fuera, ¿verdad?, el asesino que en ese momento está actuando, escribiendo yo en el ordenador, ¡oh, te mataré! No, yo escribo totalmente tranquilo, procurando poner las comas donde toca, procurando poner la conjugación verbal correcta. Estoy preocupado por el estilo, porque realmente lo que preocupa al escritor, que esté bien escrito, ¿verdad? Y en ese sentido no tengo yo por qué emocionarme, por muy emocionados que estén los personajes. Por lo menos a mí no me ocurre, no sé si habrá, ¿verdad?, algún escritor que solo tenga que vivir de esa manera, como si fuera, pues, a lo mejor un músico, donde quizás sí que tiene que vivirlo mientras él está interpretando, no lo sé. Pero en mi caso no, en mi caso desde luego escribo muy centrado en el estilo, para escribir bien y no equivocarme con lo que quiero escribir. Ahora eso sí, tengo que tener muy claro lo que quiero escribir, eso es evidente. Y ese es un poco el resultado, creo yo, de mi trabajo, ¿verdad? Porque yo tengo muy claro lo que quiero escribir, precisamente porque creo yo al menos que lo conozco bastante
Bueno, si no hay ya más preguntas ni nada, muchas gracias por asistir, muchas gracias a Vicente Garrido por estar aquí en Xavia y gracias a todos por asistir, ha sido un éxito. Gracias.